Hoy vamos a hablar de la aplicación tecnológica en el ámbito ingenieril del tren Maglev. En el equipo está conformado por Rodrigo Ochoa del Moral, Jesús Ochoa del Moral y su servidor Enrique Vera Chargoy. Vamos a comenzar hablando sobre qué es el tren de levitación magnética. Y es que el término Maglev procede de abreviar la expresión Magnetic Levitation, por eso se llama Maglev, y designa a un tipo de transporte que no tiene contacto con ninguna superficie, pues está sustentado en un campo de gravitación magnética, que sirve también dicho campo para propulsar el vehículo, o el tren en este caso. Actualmente existen algunos de estos trenes repartidos por el mundo y está previsto nuevos proyectos. Uno de los más impresionantes será la línea comercial entre las ciudades japonesas de Tokio y Nagoya, que se espera que circule ese tren a 500 kilómetros por hora. La tecnología de levitación magnética se caracteriza por prescindir del contacto físico entre el tren y la vía por la que circula. La fricción solo se produce en el aire. Esto quiere decir que se minimiza al máximo y es una ventaja porque se trata de una mejora en la aerodinámica de los transportes. La suspensión en el aire se alcanza mediante un juego de fuerzas magnéticas en el que el tren se mueve sobre un rail de acero gracias a los electroimanes que tiene adosados en la parte inferior. Este método se denomina suspensión electromagnética y requiere que el tren siempre se encuentre a la misma distancia del rail para evitar desestabilizar el campo gravitatorio, una incidencia que previenen los sistemas de control electrónico. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo funciona. Funciona el tren Maglev. El tren se somete a un fuerte campo magnético, aproximadamente unas 100.000 veces más potente que el de la Tierra. Este campo es originado por imanes de superconducción. El campo magnético, aunque es potentísimo, solo afecta a la parte de la sustentación del vehículo y a los rieles, los cuales inducen y controlan la velocidad y dirección del vehículo. La misma tecnología de los maglev se emplea también en otros trenes que usan ruedas como guía, pero estos híbridos no se consideran maglev. Y es que los maglev literalmente flotan a unos 10 centímetros de cualquier superficie cuando alcanzan la máxima velocidad. No pueden separarse mucho más, ya que el efecto se disipa rápidamente con la distancia. Sin embargo, podríamos comprobar con nuestras manos que el enorme y pesado tren está completamente en el aire. Con los imanes, como decíamos, podemos inducir al tren a que viaje hacia una dirección u otra, usando la atracción y repulsión controlada de los campos magnéticos. Es muy parecido a cuando tratamos de unir dos imanes con el mismo campo. No se pueden unir o cuesta mucho trabajo. Los principios físicos los hemos dividido en cuatro secciones. El principio de levitación magnética es el número uno, lo vamos a explicar. Bueno, la levitación en un tren maglev se consigue mediante la interacción de campos magnéticos que dan lugar a fuerzas de atracción o repulsión. Dependiendo del diseño del vehículo, según el tren que utilice, eh, según si el tren, por ejemplo, puede utilizar un sistema denominado EMS, que se puede, o sea, llamar también como Electromagnetic Suspension o suspensión electromagnética, ¿no? EDS también. La principal diferencia entre un sistema EMS y un EDS es que en el primero la levitación del tren es producida por la tracción entre las bobinas colocadas en el tren y la vía. Es decir, hay fuerzas de atracción y es lo que provoca el movimiento. Y en el segundo se consigue la levitación gracias a fuerzas de repulsión, todo lo contrario, fuerzas que se repelan. Y bueno, la suspensión electromagnética, en el caso del EMS, la parte inferior del tren queda por debajo de una guía de material ferromagnética que no posee magnetismo permanente. Cuando se ponen en marcha los electroimanes situados sobre el tren, se genera una fuerza de atracción. Ya que el carril no puede moverse, los electroimanes son los que se mueven en dirección a este, elevando con ellos el tren completo.
Sensores en el tren se encargan de regular la corriente circulante en las bobinas. Como resultado, el tren circulará a una distancia de aproximadamente 1 centímetro del carril guía y esto va aumentando conforme la velocidad aumenta. Unos electroimanes son los encargados de la guía lateral del vehículo. Son colocados en los laterales del tren de manera que quede garantizado que esté centrado, que no se vaya a desviar y que siempre vaya por la dirección de la vía. Y después tenemos la suspensión electrodinámica, la levitación EDS, que se basa en la propiedad de ciertos materiales de rechazar cualquier campo magnético que intente penetrar en ellos, es decir, no deja pasar el campo. Esta propiedad se da en superconductores y es llamada efecto Meissner. Como se explicó en la clase, la suspensión, por tanto, consiste en que el superconductor rechazará las líneas de campo magnético de manera que no pasen por su interior, lo que provocará la elevación del tren. En diversos prototipos de suspensión EDS se ubica un material superconductor a los lados de la parte inferior del vehículo. Y bueno, vamos a continuar. Eso se puede apreciar, el EDS y el MS en las imágenes que estamos viendo en la pantalla. Como tenemos en el centro, en la imagen de la izquierda, el sistema EDS. Y del lado derecho tenemos el EMS. Como pueden ver, es un diseño totalmente diferente. Uno con fuerzas de repulsión y otros con fuerzas de atracción. Y bueno, vamos a pasar al segundo principio de guía lateral. El segundo principio es el principio de la guía lateral, el cual dice que los maglev necesitan, además del sistema de levitación magnética, un sistema de guía lateral que asegure que el vehículo no roce el carril guía como consecuencia de perturbaciones externas que pueda sufrir. En la suspensión EMS se instalan unos imanes en los laterales del tren, los cuales, a diferencia de los ubicados para permitir al tren levitar y poder moverse, solamente actuarán cuando éste se desplace lateralmente, ejerciendo fuerzas de atracción del lado que más se aleje de la vía. En el sistema EDS son los superconductores y las bobinas de levitación, los encargados del guiado lateral del tren. Las bobinas de levitación están conectadas por debajo del carril guía formando un lazo. Para que tengan una apreciación de lo que les acabo de explicar, pueden observar la imagen que se encuentra en la esquina superior derecha. Y pues bueno, así cuando el vehículo se desplaza lateralmente, una corriente eléctrica es inducida en el lazo, lo que da como resultado una fuerza repulsiva del lado más cercano a las bobinas de levitación, obligando al vehículo a centrarse. Si el tren por alguna causa se hundiese en el carril guía, este respondería con un aumento de la fuerza repulsiva, lo cual equilibraría este acercamiento. En contraste con el sistema EMS, en el cual la fuerza atractiva aumenta si el vehículo se acerca a la guía. Después continuamos con el tercer principio, que es el principio de propulsión. Un tren maglev es propulsado mediante un motor lineal. El funcionamiento de un motor lineal deriva de un motor eléctrico convencional donde el estator es abierto y desenrollado a lo largo del carril guía en ambos lados, como se puede observar en la figura o en la imagen que está en la esquina inferior izquierda. La propulsión tanto en EDS como en EMS se logra generalmente mediante la utilización del LSM, que quiere decir Linear Synchronous Motor, o, en español, motor lineal síncrono. El motor lineal síncrono es un sistema de propulsión que utiliza como estator un circuito de bobinas sobre la vía, por el cual circula una corriente alterna trifásica controlada. El rotor está compuesto por los electroimanes del tren, en el caso de un EMS, o las bobinas superconductoras en un EDS. El campo magnético que crea la corriente alterna del estator interactúa con el rotor, que empujarán y tirarán del vehículo hacia adelante, como se puede mostrar en la figura, que es la que está situada en la parte central
en la zona inferior. Y este campo magnético, que también es llamado como onda magnética, viajará junto al tren a través del carril guía, permitiéndole a este acelerar. Así, el rotor viajará a la misma velocidad que el campo magnético. Los trenes maglev, gracias a su sistema de propulsión, son capaces de circular por desniveles de hasta 10 grados, en contraste con los trenes convencionales, que solo pueden circular por pendientes con desniveles de hasta 4 grados. Además, la velocidad que alcanzan los trenes maglev es muy superior a la alcanzada por los trenes convencionales, inclusive los trenes eléctricos, llegando hasta una velocidad de 500 kilómetros por hora. Hasta el momento, es lo que se ha registrado. Y su consumo es de solamente un 40% del combustible usado por un automóvil por pasajero y milla, debido a la reducción del rozamiento con la vía. Por último, en principios físicos tenemos el mecanismo de frenada, la cual es la imagen inferior derecha. El frenado del tren maglev se consigue como una propulsión gracias al motor lineal. Esto se logra invirtiendo la polaridad de la corriente trifásica en la vía estator, de manera que se cree una fuerza en sentido contrario al avance del tren. Bajo condiciones normales, la desaceleración límite sería la misma que la aceleración límite, 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este límite de aceleración se escoge de manera que no sea molesto para los pasajeros y no se sienta muy feo. En condiciones de emergencia, el motor lineal puede desacelerar al tren a 3.5 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente. Es posible aumentar aún la capacidad de frenada en situaciones de extrema emergencia mediante el uso de un sistema de frenado aerodinámico, el cual amplía la superficie frontal del tren como se ve en la imagen. Este es un sistema de frenado aproximadamente igual al de los aviones con alerones. Continuando con las leyes, por ejemplo, las que vimos en clase, en el tercer parcial, denominado campo magnético, tenemos un resumen aquí sobre las leyes de Maxwell. La primera es la ley de Gauss para el campo eléctrico, que dice que si en un campo eléctrico consideramos una superficie geométrica cerrada, es decir, una superficie gaussiana, el flujo eléctrico total que la atraviesa es igual a la carga eléctrica total existente, dividido por la permitividad del medio. La segunda ley es para el campo magnético, es lo mismo, es Gauss, y dice que si en un campo magnético consideramos una superficie geométrica cerrada, el flujo magnético que la atraviesa es siempre igual a cero. Como consecuencia de esta ley, las líneas de campo magnético son cerradas y no existen polos magnéticos aislados. Siempre vamos a tener un norte y un sur. Después tenemos la ley de Faraday-Henry, que es la tercera. Pues se podría decir que se deduce como si toda variación del flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado produce en él una corriente eléctrica inducida. Si existe un potencial eléctrico inducido, existe un campo eléctrico. Y bueno, después tenemos la ley de Ampère-Maxwell, que dice si multiplicamos la primera ley de Maxwell por μ0 y epsilon 0 y después derivamos con respecto al tiempo, nos va a quedar la ecuación de Ampère-Maxwell, que dice que los campos magnéticos son producidos por corrientes eléctricas y también por campos eléctricos variables. Todo esto produce ondas electromagnéticas y campos eléctricos variables, campos magnéticos variables, y bueno, todo esto nos deriva en ecuaciones de ondas y temas que influyen en la electromagnética y sobre todo en la levitación magnética del tren maglev. Desventajas tenemos que no hay desgaste de piezas, es por eso que hay ventajas. Tenemos que no hay desgaste de piezas, por lo que no se va a tener que gastar mucho dinero en este tema. Tenemos la reducción de costos de mantenimiento, no hay resistencia a la rodadura, la reducción de ruido por fricción. Esto va a brindar mayor comodidad para los usuarios.
el ahorro en combustibles y motores de combustión interna